Bueno, las reformas constitucionales aún no han sido presentadas a la Asamblea. Para que puedan ingresar formalmente y ser estudiadas se necesita que por lo menos 10 diputados le den iniciativa de ley. Eso no ha ocurrido. Lamentamos que estas reformas constitucionales fueran presentadas a medianoche, no han sido dadas a conocer ni a la prensa, ni a los tanques de pensamiento, ni a las universidades, ni a las ONGs, ni a la sociedad civil, ni a los partidos políticos, excepto el partido oficial. También lamentamos que en estas reformas constitucionales no se profundice sobre el tema de los derechos individuales. No aparece nada sobre el derecho al agua, no aparece nada sobre el derecho a la alimentación, no aparece nada respecto de los derechos fundamentales, derechos humanos de las personas, sino que las reformas se enfocan básicamente a un cambio de estructura en el Estado. Se refiere al tema de cómo sí se va a permitir un partido único en El Salvador, algo que riñe con la democracia en cualquier país del mundo. Nosotros esperaríamos de que las reformas se presenten y se analicen. Debo de ser sincero en este análisis, creo que fue muy acertada la decisión del presidente de la República de apartar aquellos temas que generan división en la sociedad, como es el tema del aborto, como es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y algunas otras temas que desde la Iglesia Católica y las diferentes iglesias del país fueron reprochadas. Creo que fue una decisión muy sabia del presidente haber apartado estos temas que generan, digamos, división. Esto sin perjuicio de que hay que entrar a discutir algunos de estos temas desde el punto de vista técnico-científico, pero no desde el punto de vista de conculcar o limitar los derechos fundamentales de las personas. Aún no se ha dicho nada, por ejemplo, de aumentar el periodo presidencial de 5 a 6 años, diputado. Sobre ese tema, ¿usted cuál postura tiene? Bueno, nosotros creemos que 5 años es suficiente para poder desarrollar las políticas públicas en el país. Recordemos que la reelección presidencial se prohibió por todo el abuso que los gobiernos militares cometieron de reelegirse continuamente y que eso no solo viola la alternabilidad en el poder, sino que entroniza una dictadura. Ese fue el espíritu con el cual la Constitución vigente de 1983 prohíbe la reelección presidencial continua. De tal manera que regresar a ese punto nos parece un retroceso grave para el país. Diputado, quisiera conocer su opinión en 2 temas. Primero, sobre las amenazas que el fin de semana profirió el asesor de CAPRE, Javier Argueta, a periodistas al asegurar que estamos obligados a revelar nuestras fuentes, pese a los tratados internacionales que garantizan el secreto profesional al periodismo y del cual pues El Salvador también es firmante. Y sobre también el tema del juez Antonio Durán, al que ayer policías y ejército fue a rondar la casa y él denunció que estaba siendo intimidado por estos. Bueno, lamentamos mucho las declaraciones que tienen que ver con regresar a prácticas del pasado que tenían que ver con coaccionar a los periodistas, con torcer las líneas del periodismo investigativo. El periodismo debe de respetarse, sea incómodo o no. En todos los países del mundo se lucha todos los días porque haya un periodismo libre, porque transmitan a la población sus informaciones sin poder revelar realmente o poder ser coaccionados por estamentos del Estado o del gobierno para revelar sus fuentes. Nosotros estamos totalmente convencidos que El Salvador va a avanzar en la medida en que se respete a los periodistas y se respete al derecho a la información y el derecho de que todos los ciudadanos accedan a conocer la verdad. Nos parece un desatino realmente querer coaccionar a los periodistas para que se revelen estas fuentes. Por otro lado, nos causa mucha preocupación de que se esté tratando de amedrentar a jueces y a opositores con cordones militares o policiales alrededor de las viviendas de las personas que participaron en la marcha o que tienen voces diferentes a las del gobierno. Creo que en este tema el señor presidente de la República y su gobierno tiene que hacer un alto, tiene que reflexionar que este camino no nos lleva a nada bueno. Este camino ya lo transitaron los países antidemocráticos y les ha ido muy mal. Pienso que es el momento en que el gobierno llame a un diálogo a todas las fuerzas sociales. Estamos en el mejor momento para cambiar el rumbo del país, pero para cambiarlo de manera integral, incluyente y sobre todo participativa. Yo creo que el presidente de la República tiene
un buen momento coyuntural para poder llamar a las ONGs, a los tanques de pensamiento, a los partidos políticos, a las cooperativas, a los gremios de profesionales, para poder sentarse y diseñar un rumbo de país. Excuso comentarles que somos el único país de Centroamérica que no tiene un plan económico post-pandemia. Somos el único país que no sabe cómo enfrentar la adversidad económica que están viviendo la familia salvadoreña. Pienso que este es un buen momento para poder construir. Yo insto al gobierno, con todo respeto, a que el liderazgo que tienen lo utilicen para poderle dar un buen rumbo al país, que hoy por hoy se ve perdido. Hoy por hoy no se ve cuál es el rumbo correcto del país, precisamente porque estamos llenos de confrontación, de odio, de persecución, y pienso que este es un buen momento para que el liderazgo que tiene el presidente de la República lo utilice para poder llamar a un diálogo sincero y entre todos poder abrazar un país en donde existe empleo, en donde exista seguridad, en donde se combata la corrupción, en donde se erradique la impunidad, pero respetando el Estado constitucional de derecho. Bueno, realmente aportar para una marcha no es delito en El Salvador, ni en ningún otro país del mundo. El poder aportar recursos en dinero o en especie para hacer una marcha no es delito. Aquellas personas que atentaron contra el patrimonio del Estado o el patrimonio de la comuna o en bienes públicos, eso sí pueden ser sujetos de persecución, porque no se vale que en una marcha se manche y se atente contra los monumentos, por ejemplo, o la propiedad privada que está expuesta en las calles. Eso no se vale. Una marcha tiene que ser pacífica y tiene que demostrarse el civismo y el compromiso, pero sin destruir la propiedad privada o cualquier otro tipo de bien público. Pero participar en una marcha y poder apoyar una marcha no es delito. Tanto es así que ningún abogado, ningún fiscal se atrevería a calificar como delito el que alguien participe en una protesta. De ser así, entonces sí ya perdimos a El Salvador, ¿verdad? Entonces sí, apaguemos la luz y nos vamos, porque prácticamente esto sería ya una persecución abierta. Yo creo que no es eso lo que el presidente quiere ni el fiscal quiere. Yo más creo que aquellas personas que abusaron y quemaron y atentaron contra propiedad privada o pública deben de ser investigados, porque no se vale que en una marcha donde participamos de buena fe hayan personas o no infiltradas que realmente dañan la propiedad para poder poner en entredicho a aquellos que lo hacemos de manera cívica y de manera responsable. Pero reitero una vez más, participar en una marcha o financiar una marcha no es delito. Ese es un derecho humano fundamental. ¿Cómo ve usted los señalamientos que se hacen contra AREN y el FMLN de estar involucrados supuestamente del atentado con un consulado móvil en Estados Unidos? Nosotros condenamos todo atentado contra la propiedad pública o privada, sea a nivel nacional o internacional. Lo que las autoridades norteamericanas tienen que hacer es una investigación exhaustiva para determinar quiénes son los responsables. Yo creo que eso es importante, que el gobierno formalmente se lo pida a las autoridades norteamericanas, que se investigue este hecho, porque nos parece totalmente inaceptable que ni en el país, ni tampoco con bienes del Estado en otro país se pueda atentar, sobre todo cuando se pone en entredicho la estabilidad, la armonía entre los dos países. De tal manera que yo le dejaría esto, que lo investiguen de manera seria, como siempre lo han hecho las autoridades norteamericanas. Pero las acusaciones que hace contra ustedes como Arena, ¿cómo ve el mismo presidente? Para mí no tiene ninguna importancia una acusación sin fundamento. También quería conocer su opinión sobre la investigación que publicó ayer El Faro sobre la venta de 42,000 paquetes alimenticios destinados para la gente durante la pandemia y que fueron vendidos por Osiris Luna en colaboración con María Chichilco y el exministro de Gobernación Franklin Castro. Es una acusación grave, ¿verdad? Es una acusación grave porque ya se trata de comerciar con bienes públicos, con alimentos que fueron comprados durante la pandemia con dinero del pueblo salvadoreño, que alguno proviene de los impuestos y otro de préstamos. Yo este tema se lo dejaría a la Fiscalía, que demuestre la independencia que la ley le exige, que la Constitución le exige, y que se inicie una investigación sobre este tema, tanto en la Corte de Cuentas como en la Fiscalía. Pero reitero, no quisiera adelantarme a juzgar a alguien sin pruebas. Creo que la investigación del Faro es un buen inicio para que las autoridades
puedan hacer una exhaustiva investigación y determinen responsabilidades si las hay. ¿Pero cree que con la actual fiscalía se puede lograr eso? Por eso te digo, es un buen momento para que la Fiscalía demuestre la independencia que la ley le exige, porque la única manera de reivindicarse frente a la comunidad internacional y al pueblo salvadoreño es que haga investigaciones independientes, y este es un buen momento para hacerla. ¿Qué le parece que ayer denunciaba un juez que habían llegado a su casa policías militares? Nosotros condenamos este tipo de situaciones de acoso contra jueces, contra opositores. No es esa la forma que el país debe de ir. Es una mala práctica que la utilizaron en el pasado gobiernos militares. Quieren que regresemos a esa práctica de la persecución, del amedrentamiento. Yo creo que este tipo de cosas no abona para construir un clima de democracia que el país necesita. Yo más bien llamaría para que todos esos esfuerzos en donde se ocupa la Fuerza Armada y a la policía para amedrentar opositores, utilicen esos elementos policiales o militares en comunidades de alto riesgo y que vayan a cuidar a la población. Diputado, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, decía que el presidente de la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de supuestamente haber disuelto la unidad de acceso a la información de la Asamblea Legislativa. La semana pasada el Citral denunciaba esta situación. ¿Cuál es su postura ante disolver esta unidad? En realidad no hemos tenido ninguna noticia formal de la disolución de esta unidad. Yo preferiría que el señor presidente de la Asamblea comunique oficialmente la disolución para podernos pronunciar sobre este tema.